Si llegaste hasta aquí es porque el tema del propósito te interesa tanto como a mí y seguro una curiosidad se te encendió en el cuerpo. Eso mismo sentí yo hace muchos años cuando después de haber estudiado y convertido el currículum que me dieron mis papás en realidad, me di cuenta que nada me funcionaba. Vamos a empezar por el inicio de la historia. La verdad es que yo quería estudiar psicología y mi papá me dijo, no voy a tener una hija loca en mi casa, con lo cual no se pudo dar. Y después dije que quería estudiar moda, peor todavía. Era como, en serio, después de todo lo que hemos hecho como familia, porque mis 4 abuelos italianos que vinieron después de la guerra eran muy pobres y encontraron un futuro aquí en Venezuela. Me decían, no podemos tener una costurera. O sea, después de todo lo que hemos hecho. Así que tenía 2 opciones. O ser la ingeniero que quería mi papá, que lo intenté por 6 meses y casi me da un infarto. ¿Ustedes me imaginan con botas de seguridad y jeans sucia todo el día? Yo tampoco. Llegué y se me ocurrió la brillante idea de que tenía que hacerme especialista en conflictos porque era tan infeliz. Yo creo que desde que nací, que el derecho parecía ser la solución. Aunque mi papá no estuvo de acuerdo, busqué ayuda y al final me hice especialista en conflicto. Aprendí a encontrar las alertas en la vida de las personas y a vivir de pelear. ¿Qué mejor que te contrataran para pelear y en tacones? Todo estaba bien y seguí por ese rumbo hasta que aprendí a negociar. Y cuando aprendí a negociar, ¿con quién negocié primero? Con papi. Y le dije, ok, ya yo hice todo lo que tú querías, ahora puedo estudiar moda. Y me dijo, ahora tienes que hacer un MBA. Pero por supuesto, la brillantez estaba ahí. Lo busqué en Luxury and Fashion. Pero el secreto o lo emocionante de esto no fue el tema de la moda. Es que mientras estudiaba Derecho, me empezaron a dar psicología. Y en ese momento dije, wow, amo el cerebro, amo las emociones, amo lo que hay detrás del malestar que tengo. Y así fui estudiando, fui aprendiendo y me fui formando. Y la verdad es que mi hobby era dar terapia. Todo el mundo me buscaba y yo no cobraba. Y a eso me dedicaba. Y de alguna manera se dan cuenta que el propósito estaba ahí latente, solo que no era el protagonista de mi vida. Hasta que llegó un día donde de verdad me paré y me sentía muy mal. Y hablo de salud a nivel físico. En ese momento me di cuenta que era tan infeliz, que tenía todo lo que me habían dicho. La casa, el carro, el perro, el novio, la ciudad, el trabajo, todo. Pero había algo que faltaba y era lo que había dentro. No estaba emocionada, me paraba en piloto automático, no me divertía. Era cero emocionante en mi vida. Y empecé a pensar, si mañana me fuera de aquí, ¿qué dejo? Y ahí yo siento que mi carta astral se activó, porque una parte de mí fue como, todos esos dones que tienes, ¿dónde están? Empecé a estudiar sobre muchas cosas de psicología moderna, códigos sagrados, astrología, numerología, diseño humano. Y empecé a escuchar esta palabrita que era el propósito, que en esa época no estaba tan de moda como ahorita, pero encendió algo en mí. Me di cuenta que resulta que mi propósito estaba en mi niñez. Y por supuesto que hice empezar a recordar. Y en esos recuerdos descubrí que cuando era pequeña y me regalaban muñequitos para que yo les cambiara los pañales y fuera mamá con 3 años, yo lo que hacía era agarrar el coche, meter a todos mis peluches y darles clase. Ahí estaba la semilla de mi propósito. Luego lo empecé a convertir en cómo comunicar, pero para comunicar algo yo tenía que ser alguien. Entonces todo el trabajo empezó por mí. ¿Quién era yo? ¿Qué me gustaba de mí? ¿Qué no me gustaba de mí? ¿Dónde estaban los dones de Eli? ¿Dónde estaban las sombras de Eli? Porque el propósito lo incluye todo, tu luz y tu sombra. Y tuve una enfermedad que hoy le agradezco con todo mi corazón porque fue la que me ayudó a darme cuenta de que en verdad la vida me gustaba, que estaba desconectada de ella, pero porque no me divertía, no porque no la quisiera. Y desde ese lugar empecé a estudiar, pero sobre todo a experimentar todas las herramientas que me daban de propósito. Habían cosas que no me hacían sentido y no las aplicaba, y habían otras que se me ocurrían y las ponía en práctica. Y poco a poco se empezó a construir la Eli que conocen hoy, que es una Eli diferente a la época de las sombras, como la llamo yo, que no tiene tanto dolor, aunque sigue amando al conflicto, solamente que hoy aprendió a darle solución desde estas técnicas humanistas, y que de alguna manera encontró en el color el lugar para conocer las emociones jugando, de una manera divertida. Y desde ahí fue como si esa semilla del propósito que se había sembrado cuando tenía 3 años y que aparecía en todas las regresiones y en todas las cartas y en todos los journalings que hacía, empezó a germinar. Encontré una manera de comunicar, encontré un lugar que me sumaba, encontré una versión de mí que podía sostener en el tiempo.
porque no se trata de eliminar tus versiones, se trata de crear una que sea sostenible. Y ahí el propósito agarró forma, hasta que me permitió vivir de él. Y eso lo logré el día que acepté quién era, sobre todo conmigo misma, y lo empecé a comunicar. Yo tenía pánico de decir que creía en las hadas y en los duendes, o que veía cosas, o que los ángeles me hablaban, pero fue ahí, en ese momento, donde es como si me hubieran habilitado energéticamente, como si hubieran encendido un switch y pareciera que era eso. Y desde entonces construí a la Eli con la que han estado compartiendo, que es humana, que ama hablar, donde su propósito es inspirar a través de la educación, una comunicación que empodere, no que destruya, que fue lo que yo viví. Y desde ese lugar he logrado ir conquistando espacios, corazones, incluso mentes, que han empezado a creer en mi forma de ver la vida, en el color, en el poder que tiene. Y ese propósito sigue germinando, porque lo más importante que he aprendido hasta ahora es que el propósito no es único ni estático, evoluciona contigo. Aprendí a evolucionar con él y hoy me atrevo a venir a dar este curso porque siento que logré comprender de qué se trata el propósito, cómo lo encuentras, pero sobre todo cómo lo conviertes en algo sostenible, en algo que te acompañe durante toda tu vida, a pesar de los retos, las dificultades, los aprendizajes y el dolor, porque si algo tiene el propósito es transformación. Y lo único constante que he tenido en mi vida, porque les digo la verdad, yo no soy tan disciplinada como parezco, ha sido la transformación. Y ahí, en esa transformación, lo único que me ha sostenido para no volver a la época de las sombras es recordar las sonrisas, los mensajes de cariño, lo que siento cuando me paro a hablar frente a una cámara, cuando sé que la soledad que sentí yo en mi proceso, no la tienen que sentir ustedes. Que por muy difícil que sea la situación, siempre habrá una solución. Que existe la posibilidad de crear una tribu, donde no es que yo te enseño y tú aprendes de mí, no. Es donde todos aprendemos de todos y nos apoyamos para que cuando venga la sombra, ese momento oscuro del alma, nos podamos sostener y podamos caminar juntos. Si sigues aquí todavía escuchándome, es porque quizás necesitas una tribu tanto como yo. Y la verdad es que no vengo a venderte un curso, vengo a decirte que hay una tribu a la que puedes pertenecer, donde podemos explorar de qué se trata tu vida, de qué se trata tu don, cómo ser felices, porque a veces buscamos una felicidad que no existe y por eso nos agotamos en el proceso. Yo lo que quiero es mostrarte lo que a mí me funcionó y que me cuentes lo que a ti te funciona, porque quizás la fórmula del propósito está detrás de la experiencia de cada quien. Y de eso se trata este taller, de explorar, de conectar con la brújula interna, de descubrir qué hay más allá de lo que estás viviendo hoy, de que esa sensación que tienes, que ya yo tuve y sé lo dolorosa que es, la podamos colorear, la podamos disolver, podamos crear algo distinto. No vengo aquí como una experta en propósito, vengo aquí como un humano que descubrió el ser, logró convertirse en un ser humano y hoy, a pesar de los retos, las dificultades y los aprendizajes, sigo viviendo de mi propósito porque encontré la chispa que me conecta con la vida y que además me hace ver un arco iris cada día. Cuando armé este taller lo hice para que fuera lo más práctico posible y sobre todo vivencial, porque sí, a mí me pasaba que me metía en los cursos, todo muy bonito lo hacía, pero nunca lo ponía en práctica. Así que este taller es para poner en práctica las herramientas que les voy a dar. Son 4 bloques, cada uno va conectado para ir indagando cada vez más y va a estar acompañado de un workbook que hice especialmente para que lo usemos durante el taller y para que luego puedas siempre volver a él. Es súper importante que sepas que el trabajo personal no es de un día y ya, los procesos de transformación tampoco, pero construir el propósito menos todavía. Por eso hay muchas almas que reencarnan para descubrir en qué son buenas y necesitamos tiempo. La idea de este taller es que abramos la puerta. Tú decides cuánto tiempo quieres pasar allá adentro. Yo simplemente te enseño a cómo abrirla y a cómo cerrarla con cariño. Este taller es para ti si tienes ganas de indagar, de conectar contigo y de conocerte. Es para ti si te gusta el trabajo personal, si crees que puedes construir una vida distinta a la que tienes y sobre todo si ya estás preparado para amigarte con las emociones, con los aprendizajes y con tu niño interno. ¿Qué te vas a llevar? Además,
de ese momento para ti, que a veces no lo solemos tener, herramientas que vas a poder aplicar en tu día a día, porque mi idea es que no me necesites, que lo hagas todo por ti misma y por ti mismo. El workbook que lo vas a poder seguir usando para trabajar no solamente ahora, sino más adelante, porque siempre hay momentos retadores. Y estar en la comunidad de WhatsApp, donde la idea es que sientas que perteneces a una tribu, que no estás solo ni sola, que hay personas que estamos dispuestas a acompañarte y que seguramente tú nos vas a acompañar a nosotros, porque esto se trata de crear comunidad, esto no se trata de crear jerarquías. Si estás preparado y preparada para vivir esta experiencia, comprendiendo que la abundancia no se mide en un Excel, sino se mide en la capacidad de sonreír que tienes cada día y cuántas sonrisas coleccionas, este es el lugar y esto es lo que yo te puedo enseñar, a sonreír y a conectar. Si estás listo y lista para vivir esta experiencia junto a mí y para enseñarme tu forma de ver la vida, aquí te puedes inscribir en el formulario y será un honor para mí que tu alma y la mía se encuentren nuevamente en esta vida.